La interpretación incorrecta de las Escrituras puede ocasionar división que Dios no quiere, y crea muchas leyes humanas que se van de la idea de lo que Dios tiene destinado para nosotros. Pues en este caso, si en primer lugar tomamos la idea ultra radical de que Dios no quiere que hagamos imágenes, la sociedad como la conocemos desaparecería, y llegaría hasta el punto enfermizo de decir que hasta tener una Biblia en casa como tal se interpretaría como idolatría, y por lo tanto tenerla o leerla sería pecado. Pero eso lo veremos más adelante. Lo primero que debemos afrontar es que Jesucristo vino a liberarnos de la antigua alianza para hacer una nueva alianza. Así que cuando se analiza el Antiguo Testamento, siempre se tiene que tener la referencia sobre el Nuevo Testamento, que para nosotros los católicos es la que tiene supremacía verdadera. Pues como dijo el mismo Jesucristo, a vino nuevo, odres nuevos. Ahora, en esta primera parte, analizaremos estas 4 razones por las que los católicos, al tener imágenes en templos y casas, no somos idólatras. Primera razón. Dios es muy claro en qué tipo de imágenes les desagradan. Partiendo de este punto, ciertamente Dios prohíbe las imágenes, que tenga como fin la idolatría, como se ve en Éxodo, o en el Levítico, o en Deuteronomio. Y hay más, pero para resumir mencionaremos estas que son las más populares. Pero cuando vemos el contexto de los versículos ya antes mencionados, estos pasajes en contra de las imágenes siempre se están refiriendo a tener dioses y adorarlos, como dice en Éxodo capítulo 20 versículos 2 al 3. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y ya después cita en Éxodo capítulo 20 versículos del 4 a 6. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante estos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Lo mismo pasa en los otros pasajes antes mencionados, en donde se concluye que Dios no menciona prohibir imágenes por prohibirlas, y ya. Les da un porqué, es decir, no fabricar imágenes para adorarlas. Porque es cierto, antes los pueblos alrededor de los judíos eran muy dados a la idolatría, y ellos creían que la imagen como tal tenía poderes, y sus dioses radicaban adentro de la estatua, o estaba plasmado o dibujado, y por lo tanto para ellos ese dios estaba vivo en la pintura. Por lo que se concluye que Dios no menciona de hacer imágenes en general, sino que les dice que están prohibidas las imágenes que tengan un fin de idolatría. Entonces sí sería pecado. Ahora bien, se llega a la conclusión que si alguien hace una imagen que tenga otro fin distinto a la idolatría, se puede realizar sin ningún problema, y no se comete pecado. Segunda razón. Dios manda hacer imágenes. Las buenas o malas imágenes dependen de su fin. Esto Dios nos enseña en la Biblia, como vemos en el pasaje del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, en donde se relata que el pueblo judío murmuró en contra de Dios. Entonces el pueblo judío fue atacado por serpientes. Al darse cuenta los judíos del error, hablaron con Moisés. Él, al ver la penosa situación, intercede a Dios por el pueblo y hace oración. Con todo esto, Dios le ordena a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Entonces claramente se ve que Dios le manda fabricar una imagen, una estatua de bronce con la intención de tener algo visible para ayudar a sanar a los mordidos por las serpientes. Es decir, hay una imagen visible que sirve para dirigir la mirada y enfocarse a la misma. Ahora, si comparamos este pasaje con el del becerro de oro, que está en Éxodo capítulo 32 versículos del 1 al 20, Dios se molesta no porque hicieron una imagen de un becerro de oro, sino porque fabricaron un dios para adorarlo, al modo de los dioses del antiguo Egipto, del cual habían salido, y por lo tanto eran muy propensos por la costumbre de fabricarse ídolos, dejando con esto de adorar a Dios. Por lo tanto vemos que de acuerdo al fin, entonces sería el pecado, y no en la fabricación del objeto. Ahora, lo sagrado necesita generar respeto, y para esto es muy válido las imágenes, por como lo vemos en el pasaje sobre la construcción del Arca de la Alianza, que lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22,
en donde Dios le manda a Moisés a hacer el arca y le da especificaciones muy precisas, como que tiene que ser de madera, cubrirla de oro, además de colocarle 2 querubines, y le da más indicaciones muy precisas sobre los querubines, como que tienen que estar en los extremos, que formaran un solo cuerpo con las alas extendidas, hacia arriba, y sus alas cubrían el lugar llamado por algunos del perdón, también llamado el lugar que cubría los pecados, y otros le mencionan el propiciatorio. Ahora Dios le dice a Moisés que le hablará de encima del lugar del perdón, en medio de los 2 querubines, puestos encima sobre el arca de la alianza, ayudándose Dios de las imágenes de los querubines para que Moisés se ubique en qué dirección dirigir la mirada y así hablar con él. Llegando a la conclusión que el arca de la alianza no era una simple caja, tendría que estar adornada con oro y con imágenes. Y no solamente termina ahí, también Dios dice que su entorno, es decir, en el tabernáculo, en donde va a estar el arca de la alianza, tendría que estar adornado con imágenes. Pues él mismo, en Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40, le manda fabricar un candelabro de oro puro. Especifica que ese candelabro, sus pies y sus tallos serían de oro macizo. Su capullo y flores formarían un cuerpo con él. Además especifica que tendría que tener 6 brazos, 3 de cada lado, y le pide que cada brazo tenga 3 cálices de forma de almendro con capullo y flor, y en el mismo candelabro tendría 4 cálices de forma de flor de almendro con capullos y flores. Viendo este pasaje, el candelabro tendría motivos florales, es decir, imágenes de lo que hay en la tierra. Pero si volvemos a leer el pasaje de Éxodo capítulo 20, versículos del 4 a 6, en donde dice que no te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo de la tierra, y en las aguas debajo de la tierra, no te postres ante estos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ahora Dios especifica en el anterior pasaje que no debe de hacerse imágenes de lo que hay en la tierra, pero le ordena a Moisés adornar con motivos naturales y florales el candelabro. Por lo tanto, de nuevo se ve la intención de Dios que hacer imágenes para hacer más bello y visible el lugar santo es algo bueno, porque dan más solemnidad y embellecen el lugar sagrado. Y como Dios no se contradice, lo que tenemos que hacer es mirar con ojos de conocimiento y discernimiento a la hora de ver imágenes, porque se deduce que Dios diferencia que hay imágenes para adornar y otras para adorar. Estas últimas serían ídolos, y por lo tanto, si hay imágenes en los templos católicos es con el fin de embellecer y fomentar la fe. Y no solo eso, en el mismo Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 2, Dios ordena varias especificaciones de cómo tiene que estar adornada la morada de Dios. El que más nos importa en todo este capítulo es este. Tendrá que estar hecha de 10 cortinas de lino fino de color jacinto morado y rojo, adornadas con querubines. Y por si hay alguna duda sobre los querubines, en el mismo Éxodo capítulo 26 versículos 31 y 32, Dios manda que, para el velo necesitarás lino fino retorcido color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida, decoradas en hermosas tapicerías de querubines. Es por eso que si alguien ve un templo católico ricamente pintado y lleno de imágenes, hay que recordar que el tabernáculo en donde estuvo el Arca de la Alianza se encontraba bien adornada, bellamente arreglada con tapicerías con dibujos de querubines, y estaba así porque tenía hasta diferentes colores, y esto es mandato de Dios. Por lo tanto, las imágenes religiosas que hay en los templos ayudan a fomentar la fe y mejoran la disposición al corazón. Y se entiende porque Dios sabe que somos personas que interactuamos con los sentidos y captamos mejor de acuerdo al ambiente y a la solemnidad. El lugar de Dios se debe distinguir sobre otros lugares. Si una oficina tiene señalamientos para entender el funcionamiento de las mismas, los templos también necesitan imágenes para señalar y enfatizar la importancia y la relevancia del mismo, y más porque los templos catequizan con imágenes. Lo mismo pasaba en el tabernáculo. Así pues, el Arca de la Alianza no era una simple caja de madera. Si así hubiera sido, la simple caja hubiera pasado visualmente desapercibida, y no llamaría la atención. Y por lo tanto los lugares santos demandan adornos y belleza, pues la simpleza de un lugar destinado al culto da por resultado que no se le dé el debido respeto a Dios. Y como vemos, un templo católico sí llena bien los requisitos como Dios lo quiere. Tercera razón. Las imágenes y estatuas católicas
Son eso, representaciones y nada más. Cuando un católico con sana doctrina ora ante una imagen, no le concede a la imagen ningún poder, ni es un amuleto, ni se considera que esa imagen es Dios, y tampoco consideramos que si se destruye esa imagen se destruye al mismo Dios. Los católicos sabemos que un ídolo no tiene poder en sí mismo, porque un requisito para la idolatría es dotar de poder algo que no tiene, y también que al equipararlo con Dios con las malas peticiones dirigidas a un ídolo, entonces se suplanta a Dios. Por lo tanto, cuando un católico ora ante la Virgen María o a los santos, no les pedimos a ellos que lo hagan, sino que intercedan, que es muy distinto. Pero esto de la intencionalidad o de la intercesión lo abordaremos más profundamente en la segunda parte del video. Cuarta razón, el sentido común. Las imágenes son éticamente neutrales. Dios nos dio la capacidad de crear imágenes. Ahora bien, si éstas se crean en pecado y con mala intención lógica, las imágenes que hagamos serán malvadas. Y si al contrario, éstas se hacen en gracia, con buena intención y sana doctrina, entonces serán buenas. Las imágenes nos ayudan a mejorar la vida, ya que hay muchas imágenes alrededor. Los billetes tienen imágenes, y hasta ahora no he visto a nadie decir que el dinero por sí mismo o por su sola materia es idolatría. Es decir, nadie en su sano juicio quema el dinero pensando que es un dios. Claro que si ambicionamos el dinero, lo atesoramos, lo deseamos, o se comete pecado por conseguirlo, entonces sí, los billetes y monedas se convertirán en ídolos, pero no por los mismos billetes o por la misma moneda, sino porque en el corazón de aquellos que los ambicionan se encuentra la idolatría. Pero eso es algo muy personal, y no tiene nada que ver con la materia. Porque si nos ponemos estrictos y se toma al pie de la letra lo de no fabricar imágenes, desaparecería el dinero. Entonces se volvería la edad de piedra y el trueque sería el único bien, lo que atrasaría mucho el avance social. Los señalamientos en carreteras también serían imágenes y sería idolatría. Las imágenes obtenidas por rayos X y demás aparatos también sería idolatría. Las fotografías estarían prohibidas, pues son imágenes. Y aún más curioso, como un ejemplo, si vemos una letra, es una imagen. La Biblia está escrita con letras, es decir, imágenes que representan un significado, y con las palabras generamos imágenes mentales. Entonces tomemos como ejemplo la escritura proto-sinaítica, que es considerada el primer alfabeto consonántico, en el que se observa que la equivalencia a nuestro alfabeto sería, por ejemplo, la letra A en este alfabeto es la representación de un buey, la D es un pez, la E es un hombre, la serpiente es una N, la O es un ojo. Es decir, la mayoría de los alfabetos que conocemos tienen su origen como descripción gráfica a las imágenes, como lo hicieron los egipcios, para transmitir conceptos e ideas. Esas imágenes se fueron depurando hasta tener el alfabeto que ya conocemos. Y así podemos escribir más rápido, adaptándonos al contexto y son más fáciles de comprender. Así pues, la Biblia está escrita con imágenes que representan letras, pero no dejan de ser símbolos. Por lo tanto, si no quisiéramos imágenes, ni siquiera se podría hacer una Biblia, porque cada hoja de la Biblia tiene escrito letras tan variadas que cada página forma una imagen diferente, y por lo tanto la Biblia estaría prohibida. Ahora, este concepto tan burdo es un ejemplo de una mala interpretación exagerada sobre la idolatría. Dios nos permitió crear imágenes y nos dotó sentidos para que las imágenes estuvieran al servicio del hombre, y no al hombre para el servicio de las imágenes. Y estaría mal que estas imágenes nos limitaran. Hay que recordar que si aquello que interpretamos de la Biblia nos limita en el amor que conduce a la caridad y la armonía con Dios y nos aleja de su voluntad, aquel concepto o ley humana que surja sería un error. Las imágenes, cuando nos ayudan a recordar a Dios, o el cielo, o enfatizan la santidad de aquellos que amaron a Dios, se concluye que son buenas. Porque surge una pregunta: si alguien dibuja un ángel con el fin de evangelizar y para mostrar que existe el cielo, ¿Dios rechazaría este acto de amor? La respuesta es obvia, claro que no. Por lo tanto, no hay que hacer malo lo que Dios ve bueno. Hasta aquí esta primera parte sobre las imágenes y la idolatría. En la segunda parte se abordará la intencionalidad de la imagen y el porqué de las mismas.
y analizaremos por qué no es idolatría dirigirnos a los santos o a la Virgen María por su intercesión. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!